Esta casa te impresiona por todos lados, desde el hecho de que es una casa nueva insertada dentro de los muros de una casa vieja, hasta sus dobles, ¿y qué digo dobles? Sus triples alturas de más de 8 metros, o en sus espacios pensados, diseñados y ejecutados a la perfección. Vamos a recorrer y descubrir cada detalle de esta hermosa casa de 160 metros cuadrados y descubriremos en qué se inspiró el arquitecto para crear semejante obra. ¿Están listos para enamorarse? Acompáñenos a conocerla. ¡Wow! Está increíble, de verdad no se esperan las sorpresas que vamos a tener hoy. Detrás de esta fachada sobria y discreta se esconde una casa majestuosa y espectacular. Aquí tenemos un frente de 6.2 metros y un fondo de 31.8 metros. Y la verdad es que supieron aprovechar cada rincón. En esta nos vamos a encontrar con un acabado, el cual lograron tras aplicar una pasta y la verdad da un sentimiento como si fuera un efecto monolítico, como si fuera una sola pieza que se ve increíble. Esto lo vamos a ver a lo largo de toda la propiedad. Además, a esta nos da el acceso una puerta con un estilo muy único y muy inspirado también en Yucatán. Esta puerta se inspiró en el tradicional arco maya y aquí incluyeron una puerta de lámina que nos da el acceso y la bienvenida. Oigan, y algo curioso es que esta casa se inspiró en el desierto de Escora. ¿Lo dije bien? Escora, en Marruecos. Y van a ver que muchos de los detalles sí nos van a transportar a ese sitio. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encanta cuando lo primero que te encuentras al llegar a una casa es un espacio como este, un pequeño patio que te va dando la bienvenida. Y mira, además aquí con este enorme árbol que es un... Aguacate. Aguacate, ¿verdad? Validado por Fer. Ya saben que aquí nuestro experto en todo material orgánico vivo, llámese plantas, es nuestro querido amigo Fer. Y además, regresando al espacio, aquí tenemos este cubo que nos sirve como un buffer que protege la parte más privada de la casa de lo que es la calle. Aquí además nos vamos a empezar a dar cuenta de un estilo que caracteriza toda la propiedad y sobre la cual construyeron. Este es el antiguo muro que se encontraron al momento de llegar a este predio. Y al igual que este, vamos a ver varios de ellos a lo largo de toda la casa. Aquí decidieron inspirarse en un método de construcción que se utiliza mucho en Europa, a través del cual mantienen los muros de la estructura vieja como si fuera un cascarón y por adentro le insertan la nueva estructura, quedando esto por afuera. ¿Saben qué? Mejor les explico con una maqueta. Este método constructivo del que les platicábamos consiste en insertar una casa prefabricada dentro de una antigua construcción, de tal manera que la nueva estructura tenga mucha más solidez y no comprometas utilizando los muros viejos. Aquí, en este caso, tenemos una maqueta de esta propiedad en donde podemos ver cómo los muros de mampostería están rodeando toda la construcción. Aquí únicamente se inspiraron en ese método constructivo, levantaron muros, pero desde adentro de la antigua construcción. Está increíble. Y para que se ubiquen, este es el árbol de aguacate que teníamos hace un momento a un costado. Aquí estábamos parados y esos son los muros de mampostería que tenemos de frente. Me encantó, qué bonita maqueta, ¿no? Bueno, regresamos. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Además, miren cuánta personalidad le agrega a los espacios. Aquí, por ejemplo, enmarca perfectamente esta ventana o la puerta que nos da acceso ya a la parte interior de la casa. Vamos a conocerla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante está a esta altura! Está increíble. Fer, ¿qué onda con esto? Sí. ¿Cuánto tenemos acá? Son como 6 metros en este punto y 8 en la parte más baja. Además, miren nada más, no solo son las alturas, sino que aquí decidieron incluir una sala muy original, la cual se encuentra sumergida o derretida prácticamente en el piso de este primer espacio. Oye, me encantó. Es que además desde aquí te da un sentimiento como, no sé, como si estuviera en un castillo o en algo... Un granero, ¿no? También. Como en un granero, sí, creo que eso es. Algo grande además.
¡Wow! Además, aquí astutamente los arquitectos decidieron hacer la sala hundida de tal manera que no solo te sientas más protegido, sino que aproveches tanto la sensación de estas alturas como también la hermosa vista que tienes del árbol de aguacate que veíamos hace un momento. Completamente. Qué bien pensado. Desde este punto tienes un mejor ángulo de vista. Oigan, y otro distintivo de estos arquitectos, además de pensar en cada detalle, son estos tótems que tenemos a los costados, ya que ellos los incluyen en todos sus proyectos y en todos se ven increíbles. La verdad es que son detalles muy bonitos que siempre terminan de decorar. Estos son los mismos encargados de diseñar una serie de casas que ya hemos venido grabando a lo largo de este último año. Esta es la quinta casa y no dejan de sorprendernos. Sexta, ¿no? Me parece. ¿Sexta? Sí. Esta es la sexta casa y no deja... No, es que de verdad. Y creo que nos seguimos impresionando desde la primera hasta la sexta. No, muy agradecidos y felicidades. Ellos se llaman Enequén Studio. Aquí les dejamos el QR y el link en la descripción por si quieren contactarles. Aquí, regresando al espacio, utilizaron un piso de pasta, el cual es un tono barro que armoniza perfecto con las paredes con este recubrimiento aterciopelado. Se ve increíble. Y toda esta pared, aprovechando muy bien la altura, incluyeron este mueble de madera de cedro, el cual sirve no solo para tener elementos decorativos y en la parte de abajo incluso almacenamiento, sino que también en la parte superior sirve para esconder el aire acondicionado. Se ve muy bien, ¿no? ¿Te gustó? Está impresionante. Está muy bonito. ¿Ya te diste cuenta que no hay una sola luz en el techo? Tienes razón. ¿Cómo lo supo? No, sí, ¿eh? O sea, eso es algo muy importante porque aquí podemos ver que todo tipo de iluminación es iluminación indirecta. De los techos únicamente cuelgan los abanicos que sirven para refrescar este espacio. Sin embargo, la iluminación viene ya sea de abajo, con esas luces de cortesía, o con esa luna que tenemos en el centro. Y qué buen detalle, Fer. También tenemos una entrada de luz natural allá. No, y si ahorita que vean esto les va a encantar, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver la cocina. Y es que esta cocina, si se dan cuenta, realmente está muy integrada al espacio de la sala. Además, nos encantó lo creativos que se pusieron al momento de construir esta barra. Que si se dan cuenta, es una mesa, formato circular, ya ven que les gusta jugar con las figuras geométricas, desde la cual nace una larga barra que no solo termina donde termina la cocina, sino que sale incluso hacia la terraza. Está padrísimo. ¿Cuántos metros habrá, Caffer? ¿4? Están como 4 o 5. Como 4 o 5 metros que tiene de longitud. Está padrísima. Parece la lengua, ¿no? Parece una lengua saliendo. Parece una lengua saliendo. Había un Pokémon que se llamaba Lickitung, que justo tenía la lengua así. Sí, parece como una lengua saliendo. Y hay algo muy interesante de esta mesa que en un momento más les vamos a contar. Detrás mío tenemos la parte de la cocina donde tenemos las instalaciones y un backsplash que nos encantó. Aquí utilizaron este porcelanato, igual en esos tonos barro que armonizan muy bien con el piso, y nos encontramos de nuevo con un enorme mueble de madera de cedro que también esconde el aire acondicionado. Este además tiene mucho espacio de almacenamiento, incluso un pequeño nicho para poder albergar el refrigerador. Y ya se dieron cuenta que aquí tampoco tenemos lámparas en el techo, simplemente tenemos esta enorme lámpara colgante o larga lámpara colgante que sirve para iluminar mientras estamos comiendo. Detrás mío tenemos este ventanal que nos ayuda a iluminar el espacio y también a poder integrar el exterior y el interior. Algo que nos encantó es que miren cómo se abre y se cierra. De este lado tenemos una parte que es corrediza y de ese lado una puerta que es abatible. Miren, les enseño. ¿Qué tal? La verdad es que yo nunca había visto este método, pero creo que se pusieron muy ingeniosos y muy creativos. ¿Y tú ya lo habías visto? No, está increíble. Está buenísimo. En algún lugar, en algún momento de mi vida, me voy a inspirar de esto para replicarlo. Oigan, y si ven, desde afuera ya pueden ver los muros, que son la parte de atrás de lo que es el cascarón de esta propiedad. Vamos para afuera. I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like the 6 spot. Oigan, lo tuvimos que volver a abrir porque se ve increíble cómo se integra este espacio, no solo porque eliminas la pared, sino también por esta larga barra, la cual, si se dan cuenta, aquí se convierte en una mesa con espacio suficiente para 6 personas. Es que este exterior, Fer, ¿qué les decimos, verdad? Está hermoso. Por eso decidimos arrancar la intro con este spot. La verdad es que esta fue la imagen que nos capturó para venir a grabar esta casa, en donde, miren ese remate. Al menos, no sé ustedes, pero a mí me figura a cuando te pedían de chico dibujar una casa, que siempre hacías como la casita con su techo, ¿cómo se dice? De 2 aguas. De 2 aguas, ajá. Con su techo de 2 aguas y su tradicional ventanita redonda y una cuadrada, ¿no? Tal cual. Me vi de chiquito, mi yo pequeño arquitecto. Igual para todos aquellos y aquellas seguidoras
niños y niñas que nos vean. De verdad no saben qué bonito y qué felices nos hace. Hace poco le contaba a Fer que una de nuestras fans nos saludó. Por cierto, saludos a Marce. Y la verdad nos da muchísimo gusto poder compartir estos espacios y que la gente no solo se inspire, sino que también goce en familia de estos espacios. Así que no olviden suscribirse. Y si de repente no les aparecen videos de Trasmuro, que vayan al buscador, que busquen Trasmuro, porque de repente el algoritmo hace de las suyas y hay que recordarles que quieren ver más videos de Trasmuro. Pero bueno, regresando a este espacio, vemos cómo detrás incluyeron esta banca en forma semicircular o como de media luna, que está increíble. Pareciera como si estuviera integrada y derretida junto con esta piscina circular que, bueno, me encantó. Está deliciosa. Además, con mucha sombra, vegetación que tenemos a los costados, que estos son de la propiedad, pero también los que tenemos en la parte de arriba, súper bonitos. Inclusive ahí tenemos un tamarindo, pero que estos son de los vecinos. Increíble. Oigan, algo muy particular es que esta piscina, como podrán ver, tiene como si fuera un tapete que nos va dirigiendo hacia las escaleras. Pues esta es la parte de en medio. Si nos seguimos, podemos ver cómo proviene directamente de las escaleras que conectan con la recámara de la segunda planta, desciende por esta parte, entra a la piscina, sigue caminando, avanza, 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 cruza la banca para luego convertirse y rematar en esa larga meseta con la isla redonda. Increíble, ¿no? Nos encantó ese detalle. Se ve muy, muy bonito. Aquí podemos sentirnos incluso hasta protegidos, ¿no? Tenemos como, bueno, estos enormes muros que remataron también con esos bajareques que se ven muy bien. Este camastro, por supuesto, camastro circular. Este además es giratorio. Nada más no encontramos el botón en donde podemos prenderlo. Nah, no se crean, no es giratorio, pero miren qué padre está, ¿no? De nuevo jugando con esas figuras geométricas, los vemos hasta en las huellas que nos conectan por un lado a ese medio baño que sirve para dar servicio a esta zona, ya saben, para todos aquellos que salen de la piscina para ir al baño, aquí sí tienen que salir, lo tienen cerquita, y también que nos conecta de este lado con la recámara. Miren, vengan a ver este baño. Es medio baño en donde utilizaron un lavabo, de nuevo en esos tonos como de piedra. Esta es piedra... De hecho, sí es piedra esta. Es piedra ticul, ¿no? Creo que sí es piedra ticul. Bueno, Fer, tú eres el experto en piedras y granitos. Por cierto, tengo algo acá. Sí, un granito. No, pero miren qué bonito se ve. Y de nuevo armoniza muy bien con esos tonos aterciopelados de las paredes que lo hacen ver con un estilo monolítico. Nos encanta. Uy. Puta, sí es giratorio. Nos encantó. Vengan, vamos a conocer la primera de las recámaras. Wow. Estas son recámaras muy acogedoras, se sienten como si estuvieras en una pequeña cuevita, en donde incluso vemos cómo utilizaron estas lámparas colgantes con estos materiales orgánicos tipo mimbre que armonizan muy bien. Es una canasta volteada. Wow, pues sí, yo me imaginé que habían ido de que a Zara Home o algo super nice, ¿no? Pero soy increíble. Ahora sí que el cesto de basura de unos puede ser una lámpara colgante para otros. Qué bonito. Y vemos de nuevo los tótems muy presentes en toda la propiedad. Y aquí este enorme mueble, también de madera de cedro, integrado a la pared, aprovechando también, dado que no tenemos mucho de ancho, para que se incruste y no nos estorbe en el pasto. En el paso. El pasto está afuera. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Por acá tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta habitación. Pásenle, por favor, adelante. Qué amable. Miren qué bonito. Aquí en este baño vamos a encontrarnos de nuevo con ese juego de figuras geométricas. Aquí tenemos estos círculos alargados o tenemos también estos tótems. Incluso por acá la regadera tiene la forma de círculo, como la cama, como la meseta que teníamos hace un rato. Y nos encantó como que aquí decidieron utilizar vitroblock para poder darle privacidad hacia el patio que tenemos, un patio interior, por lo cual pues igual solo puede acceder a ese patio quien está en la habitación, así que pues bueno. Y además no se ve nada, pero bueno, nos encantó, se ve muy padre. Es más, vengan a ver cómo se ve desde afuera. Aquí tenemos este pequeño patio que sirve pues como un respiro visual también para iluminar y ventilar estas habitaciones y que nos conecta. Wow, me encantaron estos adocretos, ¿eh? Están muy ad hoc cretos. Inteligente, ¿no? Miren, aquí se puede ver el vitroblock que les comentaba hace un momento, con esta forma circular que se extiende y en la parte de arriba forma un pequeño balcón. Es como el de Rapunzel, ¿no? Sí. Aquí podría subir. Oigan, y por acá tenemos esta puerta, la cual nos conecta con... ¿Qué pasó? Te vas a morir. ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver. Según yo, no estoy muy seguro, pero ¿te acuerdas de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Sí, es Covintec, ¿no? Covintec. Sí es. Amigas, amigos, Fer y yo tenemos un chiste
La Matrix. Es un chiste recurrente de que cada vez que hablamos de algo, cuando somos un nuevo despacho de arquitectos, nuevos materiales, lo vemos una vez y la siguiente semana o la siguiente nos aparece 2 o 3 veces por la vida, haciendo ver que esto es una simulación o que vivimos en una Matrix. Y este es el caso de lo que según nosotros tenemos por acá. Sí es por el color y todo. Esta es una placa de Covintec, la cual se nota que está cortada, ya que normalmente vienen en paneles de 1.22 por 2.44 y que además, a pesar de verse ligero, es súper resistente. Este se utiliza para muros de carga, muros divisorios, se utiliza también para construir casas, edificios, hasta iglesias, o sea, Creo que el edificio Black de Mérida está construido con eso. Sí es cierto, nos dijeron ese dato. Sí. Algo interesante es que, así como lo ven, tiene una rejilla de acero con esta forma y esta estructura que lo hace muy resistente para sostener bastante carga, y que además por dentro tiene este poliestireno, el cual es como una nieve seca que le da aislamiento tanto acústico como también térmico. A este, ya una vez que lo instalas, le aplicas el mortero y sobre él puedes recargar desde pisos de pasta o una mampostería aparente, o utilizar el Rich en parche estuco y simplemente pintarlo. Sí. Buen tip. Sí, ¿no? La verdad es que nos encantó. Se sigue innovando la construcción. Ya era hora de que se innovara la construcción. Oigan, y para no dejarles el tip incompleto, y si quieren saber más de este producto, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción para que puedan conocerlo. Y bueno, vamos para arriba, que aún nos queda una habitación más por recorrer. Y tiene una vista padrísima. Vamos. You know the vibes out on this side. Yeah, you know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. ¡Wow! Ya vieron, desde aquí podemos ver claramente cómo funcionan los respiraderos que tenemos en los baños. Aquí tenemos el circular que veíamos hace un momento, donde tienes la ventana puesta como Trampa. como una trampa, sí. Una adelante y otra atrás. Con eso permites que circule también un poco la ventilación y no solo la iluminación. Aquí tenemos otra cuadradita. Oye, qué increíble está este pasillo, ¿eh? Te sientes protegido. Y nos va dando acceso ya a la habitación. Oye, desde aquí está Rapunzel, amigas y amigos. Justo aquí abajo podemos ver, este es el balcón debajo del cual está el baño. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oye, me encantó esto, Fer. Si se dan cuenta, toda la pared es una ventana. Y desde aquí tenemos vista directa hacia esa padrísima piscina. Vemos también el muro cascarón. ¡Ay, qué bonito detalle! De nuevo, también hicieron maravillas con el mueble. Aquí metieron un mueble que la verdad no es tan ancho, aprovechando también que no es muy ancha la propiedad. Cierra a menos de 6, ¿no? Sí, es irregular. Es irregular el polígono, por lo cual aquí tenemos menos de 6 metros de ancho. Y que este además se integra con la puerta del baño, que pareciera como si fuera parte del mueble, ¿no? Se esconde. Se esconde perfectamente. ¿Y si el baño? ¿Dónde está el baño? En el closet. Aquí está. Vamos a ver el baño. Un baño muy bonito, en donde vemos de nuevo figuras geométricas, círculos, óvalos y los lavabos de piedra. Muy bonito. Oigan, amigas, y si les gustó esta casa, en donde de verdad los arquitectos utilizaron materiales orgánicos, figuras geométricas y cuidando de verdad el sentido de cada espacio, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.